Muy bien, y en Cuba la FARC dieron marcha atrás a su decisión de hacer una pausa en los diálogos de paz con el gobierno colombiano y volvieron a la mesa de negociaciones. No les quedó más que retroceder en su intento por presionar al gobierno colombiano. El repudio internacional y la presión de Santos modificaron finalmente su decisión. Y es que esta mañana desde La Habana, el grupo negociador de la guerrilla había anunciado una pausa, un breve receso para evaluar el proyecto de ley enviado al Congreso de Colombia que prevé un referendo para los acuerdos de paz, el mismo que fue anunciado anoche por el presidente Juan Manuel Santos, una noticia que no le cayó en gracia a las FARC. La delegación de paz de las FARC-EP ha decidido hacer una pausa en la discusión de la mesa para centrarse exclusivamente en el análisis de los alcances de la propuesta gubernamental, sin detrimento de la consulta interna que deben hacer como organización. Santos había precisado un día antes que la propuesta de realizar un referendo en las elecciones del 2014 solo aplicaría en caso de que su gobierno y las FARC alcanzaran un acuerdo de paz en La Habana. Para los analistas, la audaz propuesta era una prueba de que las negociaciones estaban avanzando. La Mesa de la Unidad Nacional y el Gobierno Nacional van a presentar en el Congreso de la República hoy mismo un proyecto de ley estatutaria que permita que los referendos que tienen que ver con los acuerdos finales para poner fin al conflicto se puedan presentar en un día que coincida con las elecciones normales. Se supo que tras conocer la decisión de la guerrilla de dar una pausa al proceso de negociaciones, el presidente afirmó que era totalmente legítimo y válido, pero que el tiempo pasaba y la paciencia del pueblo tiene su límite, palabras que habrían hecho retroceder a las FARC. El gobierno continúa en la mesa de diálogo, el diálogo continúa, se espera que el tiempo que dediquen las FARC al estudio del proyecto de ley sea breve para retomar pronto las conversaciones. Ambos comenzaron el diálogo de paz en noviembre del 2012. Hasta ahora, las delegaciones han discutido 2 puntos en una agenda de 5, el desarrollo rural ya consensuado y la participación política de la guerrilla. Muy bien, con esta marcha atrás se ha conocido hace unos instantes que el presidente Santos ha ordenado el regreso a Colombia de sus negociadores con las FARC. Ha dicho, en este proceso el que decreta las pausas y pone las condiciones no es la guerrilla. Esa es la posición firme de Juan Manuel Santos y vemos pues, que no le gustó nada pues esta pausa que intentó las FARC, ¿no? Claro. Eso habría un poco su primera declaración, porque la primera declaración dijo tienen derecho, es legítimo que quieran, digamos, pensar, pero la paciencia del pueblo tiene un límite. Un poco que ahora una posición más firme, ¿no? Ahora, en realidad esto es una cosa muy rápida, fíjense, se está dando en estos minutos, ¿no? Porque hace una hora antes de venir a este programa yo estaba con la noticia de que el pedido de pausa, digamos, ¿cómo se llama? Y la respuesta de Santos, la primera respuesta, ¿no? Claro, bueno, ahora las van a retomar las conversaciones. Aquí quien está en posición de fuerza, en todo caso lo ha demostrado, es Santos, ¿no? Porque si efectivamente ya han retrocedido en su intención de pausa los de la FARC, bueno, se han dado cuenta que en realidad este es un juego más, es la negociación y en medio de la negociación un juego de fuerza, de gestos de fuerza y presiones, ¿no? Para hacer prevalecer la posición de cada uno, ¿no? Claro, pero realmente las FARC desean la paz. A veces yo me pongo en duda. Esa es la pregunta que muchos se hacen. Bueno, pero la verdad es que las FARC están cada vez más debilitadas. Militarmente están sufriendo revés tras revés. Entonces, si se demoran demasiado en negociar, van a estar en posición cada vez más débil. Por lo tanto, les convendría, claro, ellos dijeron que no querían estar sujetos a plazos muy perentorios, ¿no?
pero en el terreno la evolución, digamos, la situación no les favorece, ¿no? Ellos quieren imponer cosas como, por ejemplo, una asamblea constituyente, pero ellos ¿con qué derecho pueden ellos imponer un grupo insurgente que puede imponer una asamblea constituyente? Por supuesto ha sido rechazado por el gobierno, ¿no? Muy bien complicada la situación en Colombia, pero seguimos. En ese país el desabastecimiento amenaza a Bogotá por la huelga agraria. Los precios de los alimentos se han triplicado en la capital. El gobierno ordenó el toque de queda y también la militarización de las regiones más conflictivas. Veamos. Problema más por resolver para el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Esta vez más de 200.000 campesinos están en huelga y el gobierno poco ha podido hacer para que al menos 30 de las principales carreteras del país permanezcan bloqueadas desde hace 5 días. El jueves el Ejecutivo ordenó militarizar las zonas más conflictivas, mientras el desabastecimiento ya afecta a Bogotá. Venimos a apoyar las manifestaciones que hay en Boyacá, nuestros compañeros de Boyacá y de todas partes del país que se están viendo afectados con los famosos tratados de libre comercio, que lamentablemente pues están aplastando al agricultor colombiano. Aquí no estamos en condiciones de competir. Se ponen a gastar la plata en guerra y en otras cosas, y los pobres colombianos sí llevando del costal, como se dice, hermano. Entonces, porque aquí en la provincia de Boyacá estamos llevando del bulto los transportadores, los mineros, los ganaderos, todo el mundo, hermano, todo el mundo. Entonces necesitamos que le vayan a los combustibles y que se pongan la mano en el corazón y piensen un poquito en nosotros. Los costos de los productos básicos, en algunos casos incluso, se han triplicado ante la escasez. Las protestas campesinas han sido particularmente intensas en Boyacá, donde los manifestantes se han enfrentado con grupos de la policía antimotines. El gobierno ha ordenado el toque de queda en la región, que se encuentra militarizada. Los campesinos que rechazan los tratados de libre comercio suscritos en los años recientes por Colombia exigen al gobierno instalar una mesa nacional de interlocución para establecer precios mínimos y una rebaja en los costos de los fertilizantes y las semillas. A la huelga de campesinos se debe sumar una protesta de unos 40.000 camioneros que reclaman una reducción en los precios de los combustibles. Bueno, vamos a Bolivia. Al menos 38 personas han muerto, entre ellas un niño, y más de 50 resultaron heridas en un enfrentamiento en una cárcel al este de ese país. Ha sido uno de los peores enfrentamientos registrados dentro de una cárcel en Bolivia. Los motivos de la reyerta: el control de un hacinado penal ubicado al oriente del país del altiplano, que ha dejado más de 20 muertos, entre ellos un menor de edad y unos 50 heridos. El penal de Palmasola es uno de los más atestados, pero además los reos se gobiernan por sus propias reglas que lindan con la corrupción y el delito. Mientras los encarcelados se atrincheraban, en los exteriores se vivía un drama aparte. Los familiares pedían información sobre sus seres queridos, mientras la policía intentaba ingresar al lugar para controlar el tiroteo. 6 de la mañana que hubo enfrentamiento, los atrás se le entraron adelante y han invadido con armas, con granadas, y han explotado garrafas y está ahí 2 muertos, dice el de atrás, el que comanda, el que se enfrentó, el Cindy está muerto, y otra, el Cocachi, no sé quién es más. La policía boliviana condena este acto criminal, un acto criminal repugnante, y no podemos comprender nosotros cómo podía suscitarse entre hermanos privados de libertad. Según el primer informe de la policía, los presos del pabellón A de la cárcel de alta seguridad de Palmasola en Santa Cruz, 540 kilómetros al este de La Paz, hicieron explotar un balón metálico de gas licuado, provocando un incendio en el pabellón B, por lo que varios murieron calcinados. En un primer momento se habló de 15 muertos, pero luego la cifra aumentó. Aún no hay un número oficial de víctimas. Lamentamos, sin embargo, hay hermanos privados de libertad en un aproximado de 15 personas que han perdido la vida. Se va a proceder al levantamiento legal de los cadáveres que han sido encontrados calcinados. En este momento todavía no se ha cuantificado. Estoy hablando de un aproximado de 15 personas que habrían perdido la vida. La reyerta comenzó en la madrugada y la policía demoró al menos 4 horas para retomar el control del mayor penal del país, que alberga a unos 3.500 reos.
Muy bien, esta situación muy grave pues en Bolivia y lamentablemente la muerte de un niño pequeño. Entre ellos hemos conocido hace unas semanas las condiciones graves de los presos en cárceles de ese país, en los cuales muchos de ellos viven con sus familias. Estamos hablando pues que viven con la esposa, los hijos, que yo digo, ¿qué culpa tienen del delito que ha cometido el padre, no? Bueno, este tema en las cárceles, por lo visto, no es, se da en varios países, ¿no? Las condiciones de las prisiones son infernales. Acá pasa lo mismo, a pesar de los esfuerzos del INPE. En Brasil también, ¿no? Por contraste, en Holanda, hace poco se salió una noticia donde iban a tener que cerrar cárceles por falta de presos, ¿no? Entonces, son situaciones totalmente un extremo del otro, ¿no? Además que América Latina pues tiene que hacer algo, porque yo creo que el tema de las cárceles se debe mejorar. No, sí, bueno, ahí falta, es un tema de inversión, ¿no? Es un tema de inversión, es un tema de que haya más cárceles, ¿no? Muy bien, nosotros nos vamos ahora con otras noticias. Si algo se recuerda de Carlos el Pibe Valderrama, además de su elegancia e inteligencia para jugar al fútbol, es, como vemos, su frondosa cabellera rubia que lució durante toda su carrera y que porta aún hoy, casi 10 años después de su retiro. Por eso llamará mucho la atención verlo con el pelo teñido de color rosado, cuando el próximo 8 de septiembre participe de una caminata que irá desde la Plaza Colonial de Bolívar en el centro de Bogotá hasta la Plaza Cultural de Santa María. El evento forma parte de una campaña que busca promover la detención temprana del cáncer de mama. Valderrama llamó a apoyar la campaña y a que se hagan todos los esfuerzos para prevenir esta enfermedad, para así poder disfrutar de la familia. Muy bien, va a parecer más bien algodón de azúcar con su nuevo look, el Pibe Valderrama. Bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa, vamos a volver con mucho más información, entre ellas, lamentablemente, con un nuevo caso de violación masiva a una fotógrafa que se suma a la ola de ataques sexuales en ese país. Y también vamos a regresar desde Rusia con las inundaciones que han arruinado miles de hectáreas de cultivo. Volvemos.